Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5: Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no puede ser enumerados. Esta es la manera en la que el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, debe de acercarse al Señor, con paciencia, pero también con gozo, con anhelo, con deseo. Y eso es lo que hemos venido a hacer aquí, los hermanos y hermanas que hoy nos encontramos, y también aquellos hermanos que se encuentran en Zoom, a los cuales les damos la bienvenida. Y vamos a orar, hermanos, para empezar este tiempo de oración. Así que yo les invito primeramente que sus móviles estén apagados. Recuerden que aquí, pues aparte de los hermanos que tienen que usarlo por el tema del Zoom, todos los demás, pues estamos llamados a apagar nuestros teléfonos. Amén. Así que vamos en esa actitud de reverencia y de respeto al Señor, cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y orar a nuestro Padre Celestial. Señor y Padre de los cielos, gloria a ti, Señor, en esta tarde maravillosa, Señor. Maravillosa porque tú estás en medio de nosotros, Señor, y eso ya es digno de gloria y honra al que vive y reina por los siglos de los siglos, que eres tú, nuestro Señor y Salvador. Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Dios, por la oportunidad nueva que nos das de poder congregarnos en este lugar, en este edificio, Señor, para orar, para clamar, para pedirte, Señor, para interceder los unos por los otros, para darte gracias, pero también para pedirte perdón. Perdón por la multitud de faltas que podemos cometer a diario, Señor, y quizás no somos conscientes y otras veces sí, pero Señor, de esa manera, Señor, en humildad, en esa manera, Señor, contritos y humillados, venimos delante de tu presencia para pedirte, Dios mío, perdónanos, Señor. Perdónanos porque aunque no somos perfectos, Señor, y aunque intentamos andar en santidad, Señor, muchas veces caemos, Padre Celestial. Pero, Padre amado, tú no nos llamas a estar así, Señor, sino que nos llamas a crecer, a abundar en buenas obras, Señor, y a agarrarnos del poder del Espíritu Santo, quien guía nuestras pisadas, quien dirige, Señor, nuestros pensamientos a tu palabra, y quien nos recuerda tu verdad y quien nos ayuda a andar en santidad. Por esa razón, Señor, te pedimos que tú nos llenes, que nos llenes cada día más de tu Santo Espíritu, Señor, que podamos vivir vidas que te agraden, Señor, vidas de oración y de lectura de tu palabra, de meditación en ella, Padre Celestial. Y eso es lo que hemos venido a hacer en esta tarde, pero como iglesia, Señor. Oramos por todos aquellos hermanos que no han podido venir, queriendo venir, Señor, se sienten impedidos por diferentes circunstancias. Algunos hermanos trabajan, otros están enfermos, impedidos, otros están restringidos por el tema del COVID, por su salud, Señor. Pero también oramos por aquellos que están fríos, rebeldes, apartados de ti, Señor, que no entienden la importancia que tiene orar. Padre Celestial, que tú seas haciendo la obra en cada uno de nosotros, redarguyéndonos y exhortándonos, Señor, en todo momento y en todo lugar. Padre amado, dejamos esta reunión de oración en tus manos, Señor, para que tú seas, Padre Celestial, una vez más, el alfa y la omega, el principio y el fin, y también el centro de nuestras reuniones, Señor, porque todo lo que hacemos, todo lo que decimos, cada oración, cada alabanza, cada palabra que se expone, Señor, es para tu gloria, para tu honra y para la edificación de tu iglesia, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y te pedimos una vez más tus cuidados y tus protecciones, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hemos orado. Amén. Somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios alaba a su Creador. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a alabarle al Señor con esta primera alabanza. Somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar la
las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y bondad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y bondad. Anunciaremos al mundo de su amor y bondad. Amén. Llevaremos su gloria, llevaremos su palabra. Y eso es lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo. Muchos hermanos y hermanas están llevando la palabra de Dios, aún a riesgo de sus propias vidas. Pero oramos y este culto también lo dedicaremos a orar por aquellos hermanos que están sufriendo persecución y nunca mejor dicho, por poner un ejemplo actual allá en Afganistán. Vamos a seguir alabando al Señor, diciéndole: alma mía, no delires ni suspires de dolor, porque poseemos en el cielo un consuelo. ¿Sabéis quién es? El Señor Jesús. Porque Él resucitó y Él vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es motivo de gozo. Por eso le alabamos con gozo y le alabamos con todo nuestro ser. Vamos a cantárselo al Señor. Y de
derrama sobre el alma, gozo, calma, paz y luz. No más llanto, no más penas, tus cadenas romperán, y en el seno de tu dueño dulce sueño dormirá. Él conoce tu conciencia, tu dolencia y frenesí, y con ansia te bendice y te dice: ven a mí. No más llanto, no más penas, tus cadenas romperán, y en el seno de tu dueño dulce sueño dormirá. No más llanto, no más llanto, no más penas, tus cadenas romperán, y en el seno de tu dueño dulce sueño dormirá. Podemos sentarnos, en hermanos. Este coro dice la palabra de Dios que no habrá más llanto ni más pena, porque el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y Él venció todo pecado y venció toda dolencia, venció toda enfermedad, y Él nos está diciendo que tengamos confianza en Él, que sintamos gozo y que nos alegremos aún en las adversidades, aún en los problemas. Vamos ahora a pasar al tiempo de la palabra. Nuestro pastor va a compartirnos la palabra en esta tarde y vamos a orar por él, vamos a orar por nosotros y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo cambiando nuestras vidas, transformando cada área que no hemos entregado aún al Señor, para que sea edificando su iglesia, para que sea edificando el cuerpo de Cristo, para que podamos crecer en sabiduría, pero también en buenas obras, porque no se trata solo de adquirir conocimientos, se trata de ponerlos en práctica. Vamos a elevar una oración y yo les voy a pedir que inclinemos el rostro, que cerremos nuestros ojos y que oremos al Señor. Padre de los cielos, Señor, te damos las gracias, bendito Dios. Así como dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia, Señor. Y eso es lo que vamos ahora a hacer, Señor, abrir tu palabra, abrir, Señor, la verdad, abrir, Señor, tu voz y a leerla y a escudriñarla y a entenderla. Pero lo más importante, vamos a ponerlas en práctica, Señor. Porque tú, Señor, quieres un pueblo que haga tu palabra, que te obedezca, Señor. Y por esa razón, Señor, te pedimos que tú seas ayudándonos, Señor, por medio de nuestro pastor, quien va a oficiar ahora, Señor, la palabra, Padre Celestial, que tú seas transformando nuestras vidas, cambiando nuestros corazones, quizás quebrantando algún corazón de piedra que aún no se ha entregado a ti. Padre Celestial, de cualquier manera, Señor, que no salgamos indiferentes a tu palabra, que podamos seguir siendo transformados día a día, de gloria en gloria, cada día más semejantes a tu Hijo, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, te damos y te pedimos por nuestro pastor, que tú lo ayudes, Señor, tiempo, Señor, de la palabra para que él pueda darla, Señor, con toda diligencia, Señor, ayudado por tu poder, Padre Celestial. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy buenas tardes, mis hermanos, el Señor les bendiga. Me entró esa lumbalgia que nos suele dar, pero el Señor nos cuida y podemos con gozo y con gran alegría estar todos juntos adorando al Señor. Vamos a leer la Biblia y vamos a estudiarla. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Timoteo. Los jueves sabemos que es un tiempo de estudio bíblico
Y en tiempos de pandemia, los jueves se ha convertido, y creemos, así lo hemos orado, lo hemos hablado como consejo y en junta de oficiales, en el tiempo especial de la escuela dominical de los adultos. Y la verdad que me da un gozo, pareciera que fuera domingo en la tarde, incluso más, hermanos, que el domingo en la tarde en el día de hoy. Y es un motivo de gozo, y que toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Señor. Digámosle a los demás hermanos que estamos teniendo los jueves, que siempre ha sido estudio bíblico, pero que lo vamos a concentrar, es decir, para que lo aprovechemos, ¿vale? En lo que es la enseñanza bíblica, es decir, la escuela dominical para los adultos. Estamos orando mucho porque también vamos a retomar, Dios mediante, lo estamos orando, y queremos dejar exclusivamente el espacio de la escuela dominical para los niños el domingo. Es decir, que esto es una muy buena noticia. Lo estaban teniendo los sábados, pero se cambió, se modificó por la cuestión de la pandemia, los aforamientos, las desinfecciones, toda esta rigurosidad. Esto no ha cambiado, o sea, en el sentido de que seguimos con las mismas normas. Lo que sí ha cambiado es que Dios es bueno y el Señor está cuidando este mundo a pesar de que este mundo es tan rebelde, pero mayormente cuidando a sus hijos, es decir, cuidando a cada una de sus iglesias. Entonces, como tanto, debemos de corresponder en la misma forma. Es decir, seguimos conservando todas las medidas sanitarias que el gobierno ha dispuesto, dando ejemplo, dando testimonio y mejorando cada día nuestra fidelidad, el servicio y asimismo el congregarnos, porque es una parte vital y muy importante en la vida del creyente, en la vida de los cristianos. Los jueves estamos teniendo unos estudios, especialmente en las personas de Elkin como anciano de nuestra iglesia y mi persona, dando un enfoque, un énfasis, una enseñanza sobre lo que son las cartas pastorales del apóstol Pablo, el quien está llevando el estudio sobre la carta a Tito, ¿vale? Y desde mi persona hemos empezado a estudiar la primera carta de Timoteo, que serían primera de Timoteo y segunda de Timoteo, y la carta a Tito. Ya vimos lo que fue la carta a Filemón. En sí, esas son las 3 o 4, la doble de Timoteo, lo que son las cartas pastorales del apóstol Pablo y que se encuentran en la Biblia. Y las cartas pastorales se refieren a todo lo que es la vida espiritual, la vida organizada, de cómo se debe llevar la iglesia, cómo se debe conducir la iglesia, no solamente desde los responsables en llevarla, es decir, estamos hablando del consejo, junta de oficiales, diaconía, etcétera, sino de todos los hermanos, especialmente de los miembros de la iglesia. Sabemos que es la membresía, y si no lo sabemos, lo vamos reforzando poco a poco. En sí es esa participación activa en la vida de la iglesia. Sabemos que toda nuestra vida es una vida integral, es decir, que somos cristianos, tanto como si estamos en nuestra casa, tanto como si estamos dirigiéndonos en la guagua a algún sitio, tanto como si estamos en los lugares de nuestro trabajo, y mayormente también en lo que es la vida en la iglesia, porque es la comunión. Nosotros no tenemos muchos tiempos, incluso muchos espacios donde podamos vernos juntos por los diferentes motivos que hay, pero especialmente este es uno de ellos. Y Dios ha provisto una iglesia. Bíblicamente ha sido así. El Señor Jesucristo nos daba ejemplo de ello, porque sin romper su tradición, entre comillas, siendo judío, él iba a la sinagoga. Y luego cuando la iglesia primitiva, es decir, los primeros cristianos, lo que empezaban a hacer era reunirse. Se empezó, es verdad, en casas, pero esto fue cambiando con los tiempos, porque la casa es la casa y la iglesia es la iglesia. Uno puede hacer de su casa un lugar de santuario, un lugar de celebrar culto, pero no es un lugar público, ¿vale? Porque es un lugar íntimo.
pero para eso el Señor ha provisto una iglesia local. Y esas iglesias locales tienen nombres propios porque las vemos en la Biblia. Y la mayoría y casi todas las cartas iban dirigidas a ellas para que supiésemos hasta el día de hoy cómo saber conducirnos en la casa del Señor. 25 de agosto de 1975, lo compartí a través de un vídeo muy humilde. Esos hermanos de ese tiempo, el Señor les dio la bendición, uno, la urgencia de que se levantara en un terreno, un edificio propio. Hoy en día muchas iglesias pues tienen sus edificios propios, otras tantas los alquilan, pero los hermanos de ese tiempo, los primeros cristianos, sabemos, y si no lo sabéis, pues quiero compartirlo como una muy buena noticia, que esta iglesia donde tú y yo nos estamos congregando, pues fue la primera iglesia cristiana evangélica de Lanzarote, ¿verdad? Que empezó su testimonio por allá en Aría con las misioneras y que luego poco a poco se fueron constituyendo hasta tener un local alquilado en la calle Cienfuegos, por allá sobre los años 70 aproximadamente. Yo ponía ahí en el vídeo que 10 años atrás. El 25 de agosto de 1975, los hermanos de ese tiempo, que uno de ellos todavía vive, muy jóvenes, el hermano Jesús Barrios, la familia Barrios, sabemos que fueron ellos de esas familias pioneras aquí en la iglesia, pues con la boda de Jesús Barrios, con su esposa Mari Carmen, pues se oficializó lo que fue la inauguración de este edificio, que en su tiempo, pues fue, creo que este espacio, más un poquito más allá. Aquí tenemos a nuestra hermana Auri, que más o menos después, con el tiempo, ella nos ayuda a recordar cómo fue eso, pero especialmente también nuestra hermana Elsa. Estamos hablando de piedras vivas, lo digo piedras entre comillas, ¿no? Es una forma de hablar como está escrito en la Biblia. Y luego, pues, nuestra hermana Angelita, luego nuestra hermana Manuela. Pero si mencionamos algún nombre, de las más antiguas de ese tiempo, pues está nuestra hermana Elsa. Y todos estos hermanos, con sus manos, con sus esfuerzos, sus materiales, con las ofrendas, como lo seguimos haciendo hoy en día, con los diezmos, apoyados por alguna misión, en este caso era de Mr. Kenneth, que era un canadiense él, y me corrigió hoy Elsa, muy atenta a ella, porque yo creo que fue una de las primeras en ver el vídeo, y me dijo, qué bueno, pero te corrijo, Ricardo, no es Margarita, sino Evelina. Entonces, y yo tenía esa confusión porque como Angelita siempre me habla de Margarita, Barbarita, y no sé por qué se me quedó el nombre de Margarita, pero bueno, yo le dije, gracias hermana Elsa, ya tendremos tiempo de corregirlo. Y lo que queremos hacer con esto era recordar el aniversario, pero al recordar el aniversario tenemos que dar cuenta que estos hermanos, guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, lo que hacían era levantar un lugar para que pudiéramos todos, desde los diferentes puntos, congregarnos para, pues, rendirle culto a Dios. Lo primero, es decir, los cultos dominicales, y cuando hablamos de dominicales es porque ese es el día del Señor y todas las iglesias cristianas evangélicas de sana doctrina se congregan en un día como es el primer día de la semana, porque celebramos siempre la victoria, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ningún hecho es aislado, pero el hecho más importante, cuando digo ningún hecho es aislado, me refiero a la Navidad, la cuestión de la pasión y la muerte de nuestro Señor y la resurrección, todo en sí es un mismo hecho, pero lo que le da el clímax, lo que le da la importancia, la parte más importante de nuestro recordatorio, de nuestra celebración como cristianos, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo vive. Dios es un Dios vivo y vive en el creyente e ilumina este mundo para salvación. Y entonces estos hermanos comprendieron, como
se explica aquí en esta carta, especialmente en el capítulo 2, de que debemos congregarnos, como dice Hebreos 10, versículos del 22 al 25, para honrar, celebrar culto a Dios en adoración y en alabanza, para orar, y entonces ahí también la importancia, no solamente de lo que es el culto el día domingo, que para nuestro caso lo tenemos en 2 cultos, y desde que yo me conozco, podría decir de toda la vida, es decir, yo me conozco, es decir, desde que el primer día que di un paso al entrar aquí a esta iglesia, siempre ha habido culto en la mañana y en la tarde. Y gloria a Dios que sea así por ello, porque también ahora en los tiempos de pandemia nos ha permitido poder distribuir los aforamientos. Pero también entonces disponer de un edificio, un local, y vaya edificio y vaya local que estos hermanos se levantaron, porque ustedes pueden mirar la estructura, es una estructura sólida, firme, y que yo creo que tendría que pasar un terremoto por allá, no sé qué, nunca se sabe, pero me refiero a la firmeza con que los hermanos, es decir, invirtieron, dieron lo mejor de sí, y no solamente los de esa primera generación, porque luego vino una segunda etapa, de pronto han habido otras tantas, pero yo recuerdo, recién llegado aquí, que veníamos, y me contaba Jean, de ver sobre los finales de los años 90, y ahí el esposo de nuestra hermana Auri, José María, tuvo que ver mucho con lo que es hacerlo aquí y hacerlo también aquí, ¿me entienden? O sea, la planificación, los refuerzos van así, las columnas van así, edificar, ¿vale? Y luego se levantaron las escaleras, la torre, en fin, a lo que quiero ir es a ser agradecidos con aquellos hermanos. Recuerdo entre aquellos hermanos también a José Luis, trabajando para la iglesia, muchos hermanos que salían de sus trabajos, venían a trabajar aquí, etcétera, etcétera. Y a lo que voy es que da tristeza, no solamente por los hermanos, sino mayormente por el Señor de la iglesia, que nosotros no seamos agradecidos. No digo que tengamos que pagar, porque nunca tendremos con qué pagar la gracia y la misericordia de Dios, pero sí de saber que disponemos de una iglesia y una iglesia propia, y venir. Y a veces cuando es desasistida, y luego cuando uno puede decir, si pasaran ciertas cosas y comprendiéramos ante la necesidad y no la tuviéramos, entonces lloraríamos, como lloró incluso el pueblo de Israel en los ríos de Babilonia, recuerdan, añorando porque el templo fue destruido, incluso luego, después del Señor Jesucristo, por los ríos de Babilonia, eran en esos tiempos por allá de Daniel, ¿vale? Pero luego, después incluso de la venida del Señor Jesucristo sobre el año 70, que él predijo y profetizó la caída y la destrucción del templo, en fin, etcétera, etcétera. E incluso todas las iglesias primitivas y durante todas las guerras. Pero en esto podemos observar cómo el Señor ha protegido la iglesia por los siglos de los siglos. Entonces, el motivo de oración es que podamos ser un testimonio de esta iglesia. Dios quiera que hasta que Él viniera por su iglesia. No sé cuántas generaciones pasarán. Que pudieran seguir generaciones llevando el testimonio de esta Lanzarote. Que nunca se apagara la luz del testimonio de una iglesia local como es la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Hoy en día, al vernos, también tenemos que dar gracias por todos los hermanos que nos encontramos aquí, y gloria a Dios que así sea por ello, porque son hermanos valiosos, preciosísimos, con sus familias, incluso hasta el cristiano que viene solito y se congrega en esta iglesia. Y sin mencionar nombres, pero también sin mencionar nombres, para orar, porque podemos a veces sentir y ver de hermanos que como que no quisieran
venir aquí a la iglesia y no sabemos por qué. Posiblemente en la oración íntima es porque no están bien con el Señor. No somos quien para juzgarlos en ese sentido, aun cuando pudiésemos exhortarlos, porque hay un derecho en ese sentido, en el buen sentido de la palabra. El mejor homenaje que podemos dar, porque pudiéramos hacer, yo recuerdo que por allá, me parece que por el año 2000, no lo alcancé a ver, pero me comentó Jean, se hizo una celebración, se hizo un cartel grandísimo, no sé a quiénes llamaron, trajeron para que se predicara, pudiéramos hacerlo de esa manera, pero creo que la mejor forma de honrar la memoria de nuestros hermanos que invirtieron sus vidas y sobre todo de agradecer al Señor es viniendo a congregarnos a la iglesia. Pero no porque estemos cumpliendo años, ni porque tengamos que pagar, sino por amor al Señor y por mantener viva la llama del Evangelio, la llama de Jesús. Y que cada día seamos más, pero creciendo, echando raíces. Tenemos que mejorar, digo tenemos porque tenemos que pluralizarlo. La asistencia, sí, y mucho, pero es labor de nosotros en oración, de que nos animemos unos a otros, como dice el pasaje de Hebreos 10, estimulándonos, también exhortándonos, porque también tenemos que estar preparados para ello, porque es muy importante congregarnos. Hoy nos congregamos para orar. Traemos primero esas oraciones y esas alabanzas, y también le alabamos estudiando su palabra. Antes de continuar, pues quisiera decirles que ya habíamos abordado lo que es la primera parte, porque el capítulo se divide como en dos partes. Uno es sobre instrucciones sobre la oración, que ya lo leímos e hicimos una enseñanza de ello, y esa primera parte pues va desde los versículos 1 hasta el versículo 8, 8 versículos, esa primera parte en esas instrucciones sobre la oración, ¿vale? En ese capítulo 1 anterior, el apóstol hace un análisis y una enseñanza sobre lo que es el ministerio de la palabra. Y empieza a dar una introducción sobre lo que es también el énfasis en ese ministerio de la palabra que está en la oración. Para luego explicar paso a paso, desde el capítulo 2, versículos del 1 al 8, qué es este énfasis en la oración. Y el primer énfasis que el apóstol Pablo da en las instrucciones sobre la oración, dice que la gran responsabilidad, todos debemos orar, pero la gran responsabilidad recae sobre el consejo de la iglesia. Y el consejo de la iglesia son el conjunto de ancianos. Unas iglesias tienen 4, 5, 6 ancianos, más luego un pastor, otras son de solo ancianos. Para el caso nuestro, sabemos que tenemos pues pastor y tenemos anciano, pero que tanto Elgin y yo somos como ancianos. El anciano en sí es también como un pastor, ¿vale? Y luego veíamos bajo el ejemplo de lo que ocurrió en una problemática al inicio de la iglesia primitiva, que esto lo comprendieron muy bien los ancianos, es decir, los pastores de la iglesia primitiva, porque les ocupaba mucho lo que era el servicio físico, la atención a las viudas, el servicio en las mesas, es decir, lo que se llama la obra social, la parte administrativa, y ellos llegaron a decir, nombremos diáconos. Estamos hablando de cuando se nombran los primeros diáconos, Esteban, Felipe, etcétera, etcétera, esos que se nombraron en el libro de Hechos en el capítulo 6, ¿recuerdan? Para decir, para que nosotros, los ancianos allí, nos ocupemos de la palabra de Dios y de la oración, ¿va? Y no quiere decir que los demás hermanos tampoco se ocupen, pero el liderazgo y la responsabilidad recae sobre el consejo de la iglesia. Y entonces de esa manera se organiza, se simplifica
se delega y todo con un sometimiento sobre los distintos roles y funciones de cada uno de los miembros de la iglesia. Es importante que la iglesia, dice el estudio, tenga un ministerio equilibrado de la palabra de Dios y de la oración. Por eso pueden notar, mis hermanos, que cuando, por ejemplo, por cuestiones ya sea de que o se va de vacaciones el pastor o caiga enfermo, etcétera, etcétera, la iglesia no para, porque el consejo de la iglesia tiene el fundamento y la firmeza de que la responsabilidad de la palabra continúa y recae pues en los que están en el consejo de la iglesia, más el apoyo de otros tanto en la junta de oficiales, como es el caso nuestro. Un ministerio equilibrado de la palabra de Dios y la oración, y pudimos en este año, los otros años, en tiempos de los últimos que recuerdo de Jean, pues solíamos invitar, y es bueno, porque también la iglesia se refresca, y es bueno traer un invitado, ¿por qué no? Claro que sí, pero también es bueno cuando la iglesia súrtelo, entre comillas, de su propia cosecha en la responsabilidad de desarrollar un ministerio equilibrado de la palabra de Dios y la oración. Y pudimos, porque yo me puse ya luego en el lado, cuando tenía la oportunidad de conectarme, de disfrutarme un culto y del culto nuestro, ya sin ninguna responsabilidad en el sentido de que, bueno, estoy aquí, por acá, todo lo que saben. Y ver a mis hermanos, a Elkin predicando, que también ya lo hacía, pero ya desde otra óptica. Igualmente ver a Jesús, a Franklin y a Bay, y a los hermanos también congregando. También de notar la ausencia de otros tantos, no lo digo en el plan de ir contra ellos en un sentido, no, sino de orar, porque digo, qué bueno. ¿Y cómo sería cuando la iglesia estuviera, que hubiera un día en que todos pudiésemos estar aquí? Sería, mira, nos gozamos ahora, pero sería más gozo todavía, doble gozo o triple gozo, porque es una bendición, mis hermanos. Elkin ya lo decía el domingo pasado, cuando hablaba sobre ese gozo que nos da. Y también cuando no podemos asistir al culto, la necesidad y la carencia, entre comillas, de no poder tenerlo y poder vivirlo de esa manera. Eso es tener pasión por Cristo. Por supuesto que, y siempre lo recalcamos para equilibrar la exhortación, porque yo creo que cada uno examinado delante de Dios en el corazón sabe lo que está ocurriendo y cómo le puede estar fallando a Dios y cómo puede estar apartado, pero asimismo cómo también hace un esfuerzo y quiere estar aquí, y me refiero tanto a los unos como a los otros. Cuando digo a los unos, algunos que queriendo venir no pueden venir, porque están enfermos, los hay, porque como Lanzarote es una isla de trabajo donde mayormente nos ocupan los días domingos, están nuestros hermanos trabajando, o la ocupación familiar, niños pequeños, por ejemplo, y los otros de que no quieren estar. Entonces, eso es motivo de oración. Y el versículo 1 empezaba: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2, por los reyes y por todos los que tienen autoridad. En fin, inicia una serie de instrucciones. Hay que recalcar mucho que la palabra de Dios instruye a la iglesia, por eso se llama enseñanza bíblica, pero también en una predicación, la palabra de Dios es enseñada. Evidentemente en otro formato,
el formato de la predicación. Y de ahí también la importancia de los diferentes espacios donde la palabra de Dios es enseñada, porque la palabra instruye a la iglesia. Y sabemos qué es iglesia. Iglesia somos tú y yo, somos el conjunto de creyentes en Cristo Jesús, que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo tenemos el regalo inmerecido del Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas, pero no para interés nuestro, sino para el interés y el propósito de honrar a nuestro Dios, ser luz ante el mundo y edificar la iglesia. Crecer juntos y crecer como iglesia. Cuando digo crecer como iglesia es crecer de una manera ordenada, porque Dios es un Dios de orden. El Todopoderoso, el que todo lo sabe, es omnipotente, omnisciente, y el que está en todas partes, omnipresente. Lo que hace la oración, lo que hace la vida de oración, que orar es hablar con Dios, y en hablar con Dios, Él nos habla por medio de su palabra, y nosotros también le hablamos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos guía. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice qué hablar con Él y cómo hablar con Él. La oración, entonces, es el acto maravilloso donde el Señor nos inspira a obedecer la palabra de nuestro Dios. Fidelidad, obediencia a nuestro Dios. Y dice el estudio que la iglesia que tiene abundancia de enseñanza bíblica, que la puede haber, pero poca oración, tendrá mucha luz, pero poco calor. Lo entrecomillo, es una frase del autor de este estudio, que es Warren Wiersbe. Él la define como una iglesia ortodoxa. Tiene mucho conocimiento, pero poco calor. Es decir, una iglesia fría, una iglesia congelada. Y el otro extremo, dice Warren Wiersbe, es aquella iglesia que tiene mucha oración, tiene mucho entusiasmo religioso, pero muy poca enseñanza de la palabra. Entonces, vemos que hay un desequilibrio entre una posición que es exageradamente hacia la enseñanza, pero desequilibrada porque tiene poca oración, y una que tiene mucha oración, entusiasmo religioso, pero poca enseñanza de la palabra. En ambas posturas hay un gran desequilibrio, porque el equilibrio es tanto abundante enseñanza como abundante oración. ¿Y cuál será el nivel y el grado de la abundancia? Dejándonos guiar por el Señor. Dejándonos guiar por el Señor. Y en dejándonos guiar por el Señor, para ejemplos prácticos y en nuestra vida práctica, aprovechando los espacios, tanto en cultos, no activismo, pero sí en actividad santa que dispone la iglesia. Y lo podemos mencionar, y hay que mencionarlo, no para jactarnos de ello, sino para decir, podemos aprovecharlo para alimentarnos, para crecer, para servir y para dar. Todas las generaciones. Escuela dominical para niños. Oramos y clamamos por ese evangelismo hacia los niños, Club Emanuel, que vuelva.
volverá, porque Dios no va a quitar lo bueno. Así nos ataquen, así mengue por X y motivo. Cursos de discipulado, actualmente preparados para servir. Espacio de jóvenes. Reunión de mujeres. Predicaciones. Estudio bíblico los jueves. Y en todo ello bien equilibrado, primero con la presencia del Señor, segundo, con la predicación de su palabra en abundancia, acompañada de la abundancia en la oración, y un efecto maravilloso que es, al congregarnos, la comunión entre hermanos. Y otro aspecto vital importante, pero que se da en la medida en que nosotros internamente seamos fieles a todo esto que les he mencionado, y es hacia un mundo perdido, el evangelismo. Porque el Señor nos seguirá dando esas oportunidades. O ir a la cárcel, o ir a los centros de ancianos, o ir a el hospital, o servir incluso en el contexto de la calle, sin ser callejeros. El lugar de la oración en la iglesia local es de muchísima importancia. Porque la iglesia que ora, dice el estudio, tendrá poder y hará un impacto duradero por Cristo. Yo creo que el testimonio de la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, a pesar de que los cultos de oración los veamos, pero ese remanente fiel pequeño, el Señor ha hecho una llama grande y perduradera que ha alcanzado para que hasta el día de hoy, tú y yo, en los tiempos adecuados, fuésemos encendidos. Ya sea por el primer día en que creímos, ya sea para mantenernos en ser salvos y seguir caminando de la mano del Señor. Los creyentes en Hechos se dedicaron a la oración y vencieron a sus enemigos. Y en eso podemos ver toda la historia de la iglesia en los capítulos del libro de los Hechos. La importancia de la naturaleza de la oración en la iglesia local, dice el estudio que las oraciones de la iglesia deben incluir, pero antes de mencionar deben incluir, tenemos que mirar que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre propio. Él nos lleva al Padre y Él nos ha dado el Espíritu Santo, pero es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, podemos decir con propiedad bíblica que la oración tiene que ser como la palabra, cristocéntrica, porque Él lo es todo. Nosotros estamos completos en Él. Y el pasaje en el capítulo 2, versículos del 1 al 8, dice que esas oraciones deben incluir rogativas. Ahora vamos a entrar en un tiempo de oración donde vamos a rogar. Por ejemplo, en la enfermedad, nuestras oraciones son de ruego. Por ejemplo, cuando los hermanos no tienen empleo, y más ahora en este tiempo, por ejemplo. No es fácil. Y cuando una situación se prolonga en el tiempo, afecta hasta nuestra salud mental. Porque por mucho que luchemos, y gloria a Dios porque el Señor es el que nos sostiene, nuestra tendencia, porque es nuestra parte, pues evidentemente nos desanimamos, y no somos desagradecidos con Dios, sino porque es esa lucha con Él. Y es natural, lo digo entre comillas.
Cuando digo natural, porque es difícil, y por eso el Señor dice aquí por medio del apóstol Pablo que este tipo de oraciones tienen que ser con rogativas, que nos dice que esto lo que significa es decirle a Dios nuestra necesidad. O por ejemplo, cuando oremos por Afganistán es una rogativa, porque aun cuando estemos aquí, no es fácil. Intentémonos ponernos en la piel, tanto de creyentes como no creyentes. Creyentes, porque ahí también hay cristianos. E incluso hay cristianos que no son de ese país, pero que se encontraron en Afganistán porque están con una ONG cristiana, porque esos cristianos tienen amor por el prójimo, y amor por el prójimo porque trabajan sabemos el contexto del poder y de la religión de ese grupo, por ejemplo. La desigualdad contra las mujeres, incluso el hecho de que ni a oler el nombre de Cristo por esos lados. Pero también la naturaleza de las oraciones es que tengan acciones de adoración y alabanza. Y esa es la forma en que nosotros, ya en este último tiempo, a partir de lo que es antecito de las 8, cuando sabemos que el culto va de 7 a 8:30, damos acciones también de adoración y de alabanza. Y también tienen que incluir intercesión. Intercesión que involucra peticiones a favor de otros. Primero lo de la fe, por supuesto. Pero eso es intercesiones a favor de otros. Y acciones de gracias o gratitud por lo que Dios ha hecho. Debemos orar por los ministerios, porque al orar por los ministerios, involucramos el orar por la familia de la iglesia. Y por supuesto, sin detenernos allí, debemos orar por todo. Por los que gobiernan, porque todos, como dice el estudio, necesitan nuestras oraciones. Estamos hablando de la humanidad. Debemos orar por los inconversos y pueden estar siendo muy cercanos de nosotros. Ministerios como hijos pródigos no son inconversos, pero es una situación muy, muy difícil. O inconversos donde sí podemos decir que pueden haber familiares cercanos, una esposa, un esposo, etcétera. El versículo 8, para concluir, porque lo que quería era volver a mirar la parte del primer pasaje, para que al entrar en un aspecto que es muy polémico, porque la segunda parte del pasaje nos habla del lugar de la mujer en la iglesia local. Y saber hablarlo como está escrito allí y como está enseñado allí. Y como está interpretado allí, porque el Señor mismo nos hace entender la interpretación de la palabra de Dios. Lo que tenemos que escudriñar es la aplicación de ella para nuestras vidas y para el contexto actual. Pero esto no ha cambiado, porque el pecado original es el pecado original. Y sabemos también el orden de Dios y cómo el pecado original desordenó nuestra vida, no desordenó a Dios, pero desordenó nuestra vivencia, nuestras vidas. El versículo 8 asienta las condiciones para la oración pública en la iglesia local. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y sin ira nos lleva y nos exhorta y nos hace reflexionar, y a la vez a que practiquemos el amor de los unos por los otros, porque en esto conocerán que nosotros somos sus discípulos.
Y lo hemos aprendido en nuestra iglesia local. Cursos de discipulado, por ejemplo. Las predicaciones, por supuesto, que lo incluyen constantemente. Y en Mano Santa es muy fácil de entender cuando nos humillamos ante la palabra de nuestro Dios. Es decir, una vida limpia. No perfecta, porque no somos perfectos, sino hasta el día en que el Señor nos haga perfectos, pero estamos siendo transformados. Y en el proceso de transformación, claro que podemos llevar unas vidas limpias, transparentes, que nos encaucen por la obediencia. Y cuando miramos el aspecto de no congregarnos, estamos siendo desobedientes. Y el tercer aspecto es la fe. Dice el estudio que los hombres deben asumir el liderazgo en el ministerio de la oración de la iglesia. Y sabemos cómo es ese orden de Dios. Y en el orden de Dios, entonces es que nos queremos dejar preparados para entrar a mirar esta parte, cuando en el versículo 9 dice, asimismo, dice el apóstol Pablo, quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Es un pasaje muy complejo, pero por la forma en que el hombre, la religión, ha tratado este pasaje. Pero este pasaje es perfecto. Y lo explicaremos guiados por el Señor. Con tranquilidad, con sencillez y con el orden de nuestro Dios, mis hermanos. Porque no es silenciar a la mujer, no. Sino es mirar el orden de nuestro Dios. Ese orden que fue hecho pedazos, roto en el pecado original. Lo perdimos todo allí, pero lo ganamos todo cuando el Señor no nos dejó solos ni abandonados, sino que prometió un Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos. Doy paso a mi hermano Jesús, quien nos sigue guiando en la adoración por medio de la alabanza y ahora en este tiempo precioso que tenemos de orar los unos por los otros con todo ruego y con acción de gracias. Que el Señor les bendiga. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a alabar al Señor y luego vamos a pasar a ese tiempo de oración, así que yo les invito a que se pongan de pie. Al mismo tiempo aprovecho para ir avisando a los hermanos de Zoom que los que quieran orar, que se vayan preparando para cuando les llamemos, pues estén dispuestos para orar junto con toda la iglesia aquí presente. Pero ahora vamos a alabar al Señor, amén. Día a día Él está con nosotros y eso es lo que nos da la fe, la fortaleza de que Él escucha nuestras oraciones y Él siempre tiene cuidado de nosotros. Vamos a cantar esta alabanza para el Señor. Día a día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre
es mejor. Día a día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que su nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Podemos sentarnos, hermanos. Vamos a pasar a este tiempo de oración. Y como les decía a mis hermanos en Zoom, vamos a empezar con ellos este tiempo de oración. Y vamos a empezar con tiempo de acción de gracias. Y como dice Jeremías 30:19, habrá alegría y canciones de acción de gracias, y multiplicaré a mi pueblo. No lo reduciré, lo honraré, no lo despreciaré. Amén. Así que vamos a dar gracias al Señor. Vamos a elevar una oración por esta pantalla. Comentamos lo que en ella hay. Ruth siente que Dios ha respondido sus oraciones por su hermano Elías, y cierto es. También oramos por María Eugenia, quien está agradecida por la nueva etapa laboral de su hijo John. Seguimos orando también agradeciendo al Señor por la vida de Magali. Recuerden que Magali Castro tuvo un accidente, ella es de Tenerife. Ella estuvo, se le rompió el codo y entonces ella estuvo operándose y demás. Y ella daba gracias al Señor porque su salud ha mejorado, su brazo está recuperándose y bueno, pues damos gracias al Señor por eso, tal igual que damos gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Brenda, quien ya se ha establecido en Alemania, viviendo allí, y oramos por su vida para que ella encuentre una iglesia donde poder congregarse. También damos gracias al Señor por la salud de Daniel, que cada día está mejor. Ese viaje a Alemania para visitar a su hermano Julian junto con toda la familia en ese tiempo fue de mucha bendición, y pedimos también a Dios por Julian para que Dios lo cuide y también para que él regrese a los caminos. También damos gracias al Señor por la concedencia de empleos a algunos de nuestros hermanos. Ahí vemos algunos con nombres propios. Tenemos a Nora, Bay, Marcela, Jairo, Isabela, Paula, la de Hilda, Sebastián, y bueno, podríamos seguir añadiendo algunos más, pero gracias al Señor porque Él responde a la necesidad de sus hijos y Él provee al que no tiene. Gracias a todos los hermanos. Este es un gracias de parte de nuestro pastor, nuestra familia pastoral. Gracias a todos los hermanos por cuidar de la iglesia, y sobre todo, pues aquí añaden especialmente al equipo de oficiales y sus familias. También dando gracias por las oraciones del martes por Zoom, por Valentín, el hermano de nuestra hermana Auri, que salió muy bien de la operación. Le damos gracias al Señor y seguimos orando por su salvación. Entonces vamos a pedirle a un hermano que se encuentre en Zoom. Vamos a ver a quienes tenemos por aquí. Tenemos a Greisa. Ella podría ser la primera. Amén. Amén. Oramos al Señor entonces. Amén. Amado Dios, te damos las gracias en este día por la oportunidad que nos regalas de orar, Señor, de agradecerte, Padre Santo, por todas tus bendiciones, por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has respondido peticiones, Padre Santo. Gracias por la vida de Ruth y su familia. Gracias por su hermano Elías. Gracias por María Eugenia y por su hijo. Gracias por esa nueva etapa laboral que él está teniendo ahora, Señor. Bendícelo, cuídalo, Padre Santo, y que próximamente también pueda estar aquí en Lanzarote, Señor, así como
la hija de nuestra hermana Auri, Señor. Padre Santo, tú en tu tiempo, Señor, en tu tiempo que es perfecto, tú seguirás contestando, Padre Santo, y sabemos que todas las cosas para los que te aman ayudan a bien, Señor. Seguimos agradeciéndote, Padre Santo, por la salud de Magali. Gracias por su vida, gracias por cuidarla. Gracias por la vida de Brenda, Señor, porque poco a poco has ido estabilizando, Señor, todos sus asuntos en Alemania. Gracias por cuidar de ella, Señor, y también te damos las gracias por su familia, Padre Santo. Amado Dios, seguimos agradeciéndote infinitamente porque has cuidado de Daniel, Señor. Gracias porque han tenido este tiempo de bendición, Señor, en Alemania, porque han estado compartiendo en familia, Señor. Te damos las gracias porque tú nos has escuchado, Señor, tú has escuchado estas oraciones, Padre Santo, y vemos cada día tu mano sanadora, Padre Santo, en la vida de Daniel, Señor. Amado Dios, seguimos dándote gracias porque has cuidado, Señor, de todos estos hermanos que no tenían empleo y tú, Padre Santo, en el tiempo perfecto, Señor, les has concedido su empleo, Padre Santo. Gracias por la vida de Nora, de Abay, de Marcela, de Jairo, de Isabela, de Paula, de Sebastián, Señor. Y gracias también porque has provisto a aquellos que todavía no han conseguido empleo, Señor. Es nuestra petición que seas tú, Señor, trayendo empleo a aquellos que aún no lo tienen, Señor. Padre Santo, gracias por todo este tiempo que el pastor estuvo de viaje, Señor. Gracias porque Isea siguió en pie, Señor. Gracias porque todos cuidamos de la iglesia, Señor, y es una bendición tener tantos hermanos, Señor, que estén comprometidos y que colaboren, Señor, con la obra. Gracias, amado Dios, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por estos tiempos de oración de los días martes, de los días jueves, Señor. Todo lo colocamos en tus manos, Señor, porque sabemos que tú obras, Padre Santo. Y no quiero dejar pasar, Señor, la vida de Valentín, Señor, de nuestra hermana Auri, Padre. Gracias por su salud, gracias porque salió bien de la operación, Señor. Gracias por cuidar de cada uno de estos hermanos, Señor. Te doy la gloria y la honra porque tú eres bueno, Señor, y porque tus bendiciones y tus misericordias son innumerables, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Seguimos con esta pantalla de oración. Tenemos motivos de nuestras hermanas Teresa y Mariana Botezán. Recuerden que ellas dos están pues pendientes de su operación de rodilla. Ellas dos han sido llamadas también para ya ese tiempo final antes de pasar a quirófano, pero aún se demora y seguimos orando para que el Señor dé sobre todo paz y confianza a nuestras hermanas, esperando por la operación, y seguimos también orando por Lala de Mariana Botezán, ¿sí? La hermana de Mariana Botezán, y por nuestra hermana Deji, amén. Tenemos también aquí, bueno, aunque este motivo ya se había terminado, Martín, ¿se recuerdan que él se había fracturado? Amén. Pero no es este motivo de la rotura del pie. Sí, él ya su pie está bien, pero ahora me está comentando nuestra hermana Sandra que él se está presentando a las pruebas me imagino que son las recuperaciones para el año que viene. Entonces nuestra hermana Marcela está pidiendo por Martín para que apruebe esos exámenes, que sea el Señor poniendo primeramente en su corazón el querer estudiar, y que bueno, que sea la voluntad de Dios en ese aspecto. Seguimos orando por la señora Inocencia, la señora que cuidaba a nuestra hermana Grace, recuperándose de su cadera, pero también oramos por su salvación. Es muy importante que esa semilla que nuestra hermana plantó, pues en la voluntad de Dios, ¿no? Y en el poder de su Santo Espíritu, pues sea germinando en su corazón. Recordamos a nuestro hermano Yuli, quien sabemos, y nuestro pastor y nuestro anciano han estado refrescándonos nuevas informaciones acerca de nuestro hermano. Recordemos que nuestro hermano pues está padeciendo mucho en esta etapa final de su enfermedad. Está perdiendo ahora el control de sus piernas. Bueno, ya lo ha perdido creo que completamente, pero él sigue confiado en el Señor. Estos últimos mensajes que nos compartían, él nos enseñaba lo que es ser fuertes porque Dios nos hace fuertes, y eso es un motivo de dar gracias, pero también de orar para que el Señor siga dándole fortaleza a nuestro hermano Yuli, quien la necesita, y solo la va a encontrar en el Señor. Y gloria a Dios, porque Él sabe eso y sabe que lo tiene. Oramos por nuestro hermano. También seguimos orando por Carla, la sobrina de nuestra hermana Belmir. Recordemos que hemos estado orando por ella porque está enferma también, pero ahora se ha presentado un periodo de rebeldía en su vida a causa de esta enfermedad, y bueno, oramos para que el Señor sea dándole a Carla primeramente salvación para su vida, pero también que se someta a la disciplina que necesita tener.
Seguimos orando por la madre de Meji, Juana. Recuerden que ella está delicada de salud, una señora muy mayor, pero sobre todo oramos por salvación y también por la vida de Meji, para que ella siga fuerte y la siga ayudando el Señor a darle palabra para que ella acepte al Señor. Por Carlos Alberto, familiar de nuestra hermana Lucy, que sigue en la UCI en Colombia. Seguimos orando por él. Por Fina y Carmelo, que están delicados de salud ambos. Recordemos a nuestros hermanos que un tiempo estuvieron aquí, pero ellos viajaron y ahora viven en Madrid, ¿cierto? En Madrid. Y ahora pues ellos piden que oremos por ellos. También estemos orando por Lina, la prima de nuestra hermana Sandra, quien sufre de cálculos renales y bueno, pues tiene también miomas en la matriz. Estemos orando por ella para que el Señor sea en su voluntad dándole sanación. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestra hermana Mari Carmen que sea la encargada de este tiempo de oración por esta pantalla, por estos hermanos, sobre todo pues por enfermedad. ¿Amén? Entonces ahora nuestro hermano alcanza el micrófono y juntos como iglesia oramos al Señor. Padre Santo, Dios digno de toda la gloria, Señor. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te quiero poner estos motivos de oración que ya nuestro hermano Jesús los ha dicho, Señor. Yo solo voy a mencionar un poquito porque ya tú sabes todo lo que hay, Padre. Pues la primera es Teresa y Mariana, paz y confianza y que espera en la operación. También orar por Lala, que es hermana de Mariana, y por nuestra hermana Deji, Señor. Que seas tú, Padre, cuidando de cada una de ellas, Señor. También te quiero pedir por Martín, el nieto de Hilda, por ese examen que tiene que hacer, Señor, que solo tú puedes hacer ese gran milagro, Señor. Confiamos en ti, que tú hagas y que le des esa sabiduría a Martín, Padre. Te lo dejamos en tus manos, Señor, y en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. También por la señora Inocencia, la señora que Grace estaba cuidando, por esa recuperación de la cadera, Señor, que tú la ayudes, Señor. Porque solo tú puedes hacer esos milagros, Padre, y en ti confiamos, Padre. También por el Ulic, que está empeorando de su enfermedad, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. No permitas que sufra mucho, Señor, ni él ni la familia, Señor. Dale mucho consuelo a esa familia, Señor. Él ya ha perdido el control de sus piernas, Señor. Cuídalo, Padre. Si lo tienes que levantar de esa cama, levántalo, Señor, y si no, ten misericordia, Padre del cielo. También por Carla, la sobrina de Belmir, por esa rebeldía, Señor, que solo tú sabes, Padre, por su situación de enfermedad. Ayúdala, Padre del cielo, porque tú eres bueno, Padre. Por Juana, la madre de nuestra hermana Meji, Señor. Señor, que está muy delicada de salud y tú lo sabes, Señor. Cuídala, Señor, de salud. A esa señora y a Meji, Señor, y más por su salvación, Señor, que ella reconozca, Señor, que tú eres misericordioso, Padre del cielo. También por Carlos Alberto, familia de Lucy, que sigue en la UCI en Colombia, Señor. Si tú, Señor, mandando ángeles alrededor de eso, Señor, para que se ponga bien, Señor. Confiamos en ti, Padre del cielo, y en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. También te pido por nuestros hermanos Fina y Carmelo, que ellos estuvieron hace tiempo aquí, Señor, y siempre estaban delicados, Señor. Pues ahora tienen una enfermedad, Señor. Que seas tú, Padre, como todos tus hermanos, Señor, poniendo tu mirada sobre ellos, Señor. Dale mucha valentía para que puedan enfrentar estos dolores, Señor, pero tú eres médico por excelencia, Señor, que todo lo puedes, Padre. También por Lina, la prima de Sandra, Señor, que está enferma de cálculos renales, Señor, y miomas en la matriz, Padre. Que seas tú cuidando, Señor, de Lina, Señor, que muchas veces la vemos por Zoom, Padre. Cuídala mucho a ella y a su familia, Padre, pero ahora ella necesita de ti, Señor. Te lo dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Seguimos orando. Vamos a elevar una oración por los embarazos de Paola, de Carolina y de Antoneta, pero sobre todo en este tiempo por Paola,
quien ya tiene programada ya su tiempo para mañana. Así que estemos orando por ella, que el Señor sea ayudándola en el parto, que el Señor sea dándole tranquilidad, paz, también habilidad a los médicos. Y seguimos orando también por Carolina y también por Antoneta. Así que estemos orando mucho por estas tres mujeres embarazadas de nuestra iglesia. Amén. También oramos por la salud de Carmen, quien ahora representa pues azúcar alta. También por las espaldas de Jaco y de nuestro pastor aquí presente. Así que estemos orando mucho por esas espaldas. También por la rodilla y, de Elkin. Aquí pone rodilla y digestivo. Me imagino que tiene que ir al médico también para lo del digestivo. Bien, entonces estemos orando por nuestro hermano, quien bueno, pues tiene que ir al médico por este tema. Hay una mano levantada. Auri también de la espalda. Ahí sí nos olvidó añadir a Auri. Pero Auri dice, no te preocupes, que el Señor sabe todo. Oramos por nuestros hermanos, que nos estamos haciendo mayores, ¿eh? Nos estamos haciendo mayores. Dios es grande, Dios es bueno. Bien, seguimos orando también por Elsa y por Daniel, por su salud. Seguimos orando por este mundo caído y pues sobre todo por la situación que hay en Afganistán, sobre todo por los hermanos cristianos que están siendo perseguidos allí. Es una cosa para tener muy en cuenta en nuestras oraciones diarias. Hoy aquí como iglesia también oraremos, y sobre todo por las mujeres y los niños, que son la parte que peor se llevan este asunto, esta revuelta que hay en Afganistán. Oremos también por la recuperación tras el terremoto de Haití. Y aquí ponemos oraciones de manera generalizada, la regularización de documentos de nuestros hermanos que están regularizando su situación en España, también por los hermanos que no están asistiendo a la congregación, que no están viniendo a los cultos, y por la salvación o regreso al Señor de familiares inconversos, esposos, esposas, hijos pródigos, muchos motivos de oración, pero no hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a elevar una oración y le voy a pedir a nuestra hermana Nora que sea la encargada de orar por esta pantalla, ¿no? Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el cual podemos acudir a ti, Señor. Gracias, oh bendito Jesús, porque sabemos que tu presencia, Señor, está en medio de nosotros, cuidándonos, Señor, protegiéndonos, Señor, asistiéndonos, Señor, cada día en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que cada día tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias, Señor, por todos, Señor, tus hijos, Señor, que nos podemos congregar. Gracias por este lugar, por este templo, en el cual, Señor, podemos reunirnos, Señor, a adorarte, Señor, y a glorificarte, Señor, con todo nuestro corazón, Padre Santo. Te queremos, Señor, en esta tarde pedir, Señor, rogarte, Señor, por todos estos motivos, Señor. Tú ya los conoces, Padre, de antemano, Señor. Pedimos, Señor, misericordia, Señor. Pedimos paz, Señor. Pedimos, oh Jesús, que tú estés ahí, Señor, en medio de tanta aflicción, Señor, por la que estos países de Afganistán, Señor, están pasando, Señor. Son momentos, Señor, muy tristes, Padre Santo. Pedimos, Señor, la paz, Señor, para estos países, Señor, que tú, Señor, seas poniendo, Señor, en el corazón de los dirigentes, Señor, misericordia, Señor. Que tú, Señor, seas el centro, Señor, de estos sitios, Padre Santo, para que cese, Señor, tanta violencia, oh Jesús, y reine la paz, Señor. Te queremos, Señor, pedir, Padre Santo, por nuestras hermanas Antoneta, Señor, Carolina, que están embarazadas, Señor, para que tú, oh Señor, sigas ahí, Señor, al control de sus embarazos, Señor, para que sus bebés, Señor, sigan creciendo fuertes, sanos, Señor, para que, Señor, en el tiempo, Señor, ese tiempo perfecto que tú tienes destinado, estos niños, Señor, puedan estar aquí, Señor, junto a nosotros, Padre Santo, adorándote y glorificándote, Señor. Gracias, oh bendito Jesús, porque tú has cuidado también de mi hermana Paola, Señor. Sabemos, Señor, que mañana tiene una cita, Señor, pero aún no sabemos la fecha concreta, Padre Santo, en que ya va a tener su bebé, Señor. Pero pedimos, Señor, que tú le des paz, que le dé tranquilidad, Señor, para que ella esté ahí, Señor, confiada en ti, Señor, en el momento en que tú tienes destinado, Padre Santo.
Gracias, bendito Jesús, porque tú has cuidado de la niña, Señor, de mi hermana. Seguimos, Señor, pidiéndote, Señor, para que tú, Señor, estés ahí cuidándola, Señor, en el momento del parto, a ella, Señor, y a la niña, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno, lleno de misericordia, Padre Santo. Gracias, oh bendita Jesús, por todo lo bueno que has sido con ellos en este tiempo, Señor. Te queremos, Señor, también pedir, Señor, por nuestra hermana Carmen, Señor, por esa azúcar alta que ahora tiene, Señor. Te pedimos por que tú la sanes, Señor, que tú la ayudes, Señor, con esos dolores de espalda, Señor, que también ha tenido, Señor. Ayúdala a ella, ayuda a toda su familia, Señor, allí en Ecuador, en Perú, Padre Santo. Pedimos, oh Jesús, que tú la cuides, Padre Santo, en su trabajo, en todo lo que ella tiene, Señor, que llevar cada día, Señor. Te pedimos también por Yaco, Señor, por Ricardo, Señor, por mi esposo Elgin, Señor, por todas esas dolencias, Señor, que ellos tienen, Padre Santo, para que tú seas, Señor, sanando, Señor, para que tú estés ahí, Señor, ayudándolos en el control de sus dolores, Señor, para que tú también des sabiduría a los médicos, Señor, en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento, oh Jesús. Cuídalos, Señor, fortalécelos, ayúdalos en todo lo que tengan que hacer, Señor, en cuanto a trámites, en cuanto a médicos, Padre, citas, Señor. Que tú seas abriendo puertas, Señor, y que tú seas ayudándolos, Señor, a ser fuertes, a ser valientes y a esperar y a confiar en ti, oh Jesús. Seguimos pidiendo, Señor, por la salud de Daniel, de Elsa, Señor, de toda su familia, Padre Santo. Seguimos pidiendo también por Haití, Señor, por todas estas personas, Señor, Padre Santo, que han perdido familiares, Señor, que han perdido todas sus propiedades, Padre, para que tú seas proveyendo, para que tú ayudes, Señor, para que tú también, Señor, de alguna manera, Señor, sea llevando, Señor, tu palabra allí, Señor, a aquellas personas, tu mensaje, el mensaje de la salvación, Padre Santo. Padre, dejamos en tus manos todo, Señor, dejamos en tus manos, Señor, estos hermanos que están regularizando sus papeles, Señor. Te pedimos que tú los ayudes, Señor. Sabemos que es cuestión de tiempo, Padre Santo, que todo es en tu tiempo, ese tiempo perfecto, Señor, que a veces nos cuesta esperar, Señor, pero que sabemos que va a llegar, Señor. Padre Santo, seguimos rogando, Señor, por aquellos hermanos que no asisten a la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nos congreguemos, Señor, que ese deseo nazca, Señor, por amor a ti, Padre Santo, que no nos tengan que estar diciendo, Padre Santo, invitándonos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ese amor siempre por ti, Señor, cada día crezca y por nuestros hermanos, Señor. Gracias, oh bendito Jesús, porque tú cuidas de nuestros familiares, Señor, y seguimos pidiendo por ellos, Señor, por todos aquellos que no te conocen, Señor. Sabemos, Señor, que tú no quieres que ninguno perezca, Padre Santo. Pedimos misericordia, Señor, por los hijos pródigos también, Señor, para que tú los traigas de nuevo, Señor, a tu redil, Padre Santo. Gracias, oh bendito Jesús, porque tú nos cuidas, porque tú eres bueno, Señor. Porque grandes son tus misericordias, porque tú no nos fallas, Señor. Somos nosotros los que te fallamos, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a cambiar y a mejorar para ti, Señor. Gracias, oh bendito Jesús, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hemos acabado este tiempo de oración y son casi las 8:30. Tendría que decir que es tiempo de orar y terminar el culto, pero es que esta alabanza dice que amamos al Señor y yo quiero que la alabemos. Entonces, solo son 2 minutos de alabanza y creo que el Señor se merece decirle cuánto le amamos. Por esa razón, les invito a que se queden, que se pongan de pie y que alabemos al Señor esta pequeña alabanza. Amén. Levanto mi voz, levanto mis manos.
Señor y Padre de los cielos, te amamos y te damos las gracias porque un día más hemos podido estar aquí para orar, para clamarte y para pedirte, para darte gracias y pedirte perdón, para clamar por las necesidades de tu pueblo, Señor, para ser una única iglesia aquí en Arrecife, Señor, para ser un único cuerpo, para, Señor, darte las gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres. Te amamos, Señor, y en momentos así, Señor, solo podemos decirte gracias. Gracias, bendito Jesús. Gracias por este tiempo tan especial. Gracias porque hemos podido no solo escuchar tu voz por medio de tu palabra, sino que hemos podido hablar contigo y tenemos la seguridad de que no solamente nos has escuchado, sino que responderás en tu tiempo perfecto. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia, Señor, y llévanos con bien a nuestros hogares ahora. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan cuidado al salir y salgan siempre de manera ordenada por el tema del COVID. Dios les bendiga.